Buenos días para todos. Hoy vamos a resolver operaciones combinadas con números enteros, ¿sí? Obviamente para poder resolver estas operaciones lo que tenemos que tener en cuenta son dos cuestiones. Primero, lo que nos anotamos acá, que es la regla de signos, ¿sí? Esta regla de signos se utiliza cuando tenemos una multiplicación o una división, y en caso de no tener una multiplicación o una división, la forma de operar es pensando en plata, ¿sí? Con deudas y con pagos. Así que vamos a trabajar con eso. Lo primero que vamos a hacer entonces es separar en términos, ¿sí? Siempre hay que hacer lo mismo. Los términos, como sabemos, se separan en los más y en los menos, siempre y cuando esos más y esos menos no estén dentro de un paréntesis. Entonces, en el primer caso vamos a tener el primer término hasta acá, el segundo término hasta este menos, el tercero va a ser este término chiquito, vamos a tener un cuarto término, perdón, y acá me equivoqué, vamos a tener el cuarto término que va a llegar hasta el final del ejercicio, ¿sí? Ese menos 3 que me hizo confundir a mí, puede que los haga confundir a ustedes, pero no lo podemos utilizar como separación de términos porque está dentro de corchetes, ¿sí? Entonces lo que tenemos son cuatro términos donde tenemos que ir resolviendo. En el primer término lo que tenemos que resolver es una multiplicación, entonces sí vamos a aplicar la regla de signos. Lo primero que hacemos es multiplicar entonces los números, ¿sí? Si multiplicamos 6 por 3 nos va a dar 18. Y ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar los signos. Este menos 6 obviamente es negativo. Y este 3, como no tiene nada, podemos interpretar que es positivo. Por lo tanto, menos por más, lo tenemos acá, nos va a quedar en menos 18. En el segundo término también tenemos que resolver primero la multiplicación. Tenemos 5 multiplicado por 4, que nos va a dar 20. Pero en este caso, como el 5 es negativo y el 4 es negativo, el resultado que nos va a quedar es más. En el tercer término no tenemos ninguna operación. Y en el último término tenemos lo siguiente. Tenemos que hacer, vamos a copiar acá la operación que tenemos. 9 dividido menos 3. Y eso multiplicado por menos 2. ¿Qué es lo que hacemos para resolver esto? Primero, operamos los dos números. 9 dividido 3 nos va a dar 3. Pero como el 9 es positivo y el 3 es negativo, esto nos va a quedar negativo. Y a eso vamos a tener que multiplicarlo por el menos 2. Para realizar esta multiplicación nuevamente utilizamos la regla de signos. Como los dos son negativos, sabemos que el resultado nos va a quedar positivo. Y 3 por 2 nos va a quedar 6. Así que en este caso el último término nos va a quedar en 6. Entonces lo que hay que hacer ahora es, una vez que ya resolvimos todos los términos, hay varias formas de resolver esto. La que yo voy a explicar no es la única. Pero una de las formas de resolverlo es ir resolviendo los dos primeros números, es decir, menos 18 más 20. En este caso, si nosotros debemos 18 y tenemos 20, no hay que hacer la regla de signos porque no hay una multiplicación. Pero lo que tenemos que pensar es en pagos y en deudas. Es decir, si yo te debo 18 pesos y tengo 20 en el bolsillo, te voy a pagar los 18 que te debo y me voy a quedar con 2. Como me voy a quedar con 2, el resultado es más 2. A esto habría que restarle 1 y después sumarle 6. Nuevamente hacemos la operación entre los dos primeros números, entre 2 y menos 1. Si hacemos 2 menos 1, esa cuenta sale rápido, nos va a quedar 1. Y a eso hay que sumarle 6, que como resultado final nos va a dar 7. ¿Sí? Así que ahí tenemos el resultado de la primera operación. En el segundo, acá yo sigo porque ustedes cualquier cosa pausan el video y retroceden las veces que quieran. En el segundo ejemplo tenemos una combinación un poquito más difícil, ¿sí? Pero nuevamente hay que hacer lo mismo. Primero separar en términos, en los más y en los menos, siempre y cuando no estén dentro de un paréntesis. Entonces, en este caso, tenemos que llegar hasta acá. No vamos a separar
en ninguno de los signos de acá adentro, porque están dentro de llaves, o de corchetes mejor dicho. Y acá tenemos un segundo término que tenemos que analizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir resolviendo despacio. En el primer término tenemos estas operaciones. Lo que es recomendable es mirar solamente lo que está dentro de las llaves para saber qué es lo primero que debo resolver. Y lo que podemos hacer nuevamente es separar en términos, pero dentro de las llaves. Es decir, desde acá hasta el más voy a tener un término y desde acá hasta el final voy a tener otro. Entonces, cuando resolvemos, el menos lo dejamos como está, el 1 también, vamos a poner el lápiz, el menos lo dejamos como está, el 1 también lo dejamos como está y resolvemos esta operación. Nosotros tenemos que hacer 9, mejor dicho, menos 9 dividido 3, lo que nos va a quedar en 9 dividido 3 es 3, pero como el 9 es negativo y el 3 es positivo, el resultado nos va a quedar negativo. ¿Sí? En el segundo término, o en el segundo miembro, también tenemos lo mismo, pero acá tenemos una división, menos 1 dividido lo que nos dé este paréntesis, y nuevamente tenemos que pensar qué es lo primero que vamos a resolver dentro del paréntesis. Para saber qué tenemos que resolver primero, nuevamente volvemos a separar en términos dentro del paréntesis. Vamos a tener este término que llega hasta el más y este término que es el 8 solo. Entonces, en este caso, 3 por 3 nos va a dar 9. El primer 3 es negativo y el segundo sabemos que es positivo, por lo tanto nos va a quedar negativo. Y acá nos va a quedar más 8. ¿Sí? Algo importante es que siempre es recomendable, a medida que vamos resolviendo, ir poniendo el resultado de esa resolución, justamente, en el medio de los dos elementos que resolvimos. Es decir, acá nosotros multiplicamos este menos 3 con este más 3 y el resultado lo pusimos en el medio. Acá resolvimos este menos 9 con este 3 y el resultado lo pusimos, bueno, no nos quedó en el medio, pero abajo en el medio, para poder identificar de dónde vamos, o mejor dicho, qué es lo que vamos resolviendo. Bueno, si pasamos al siguiente renglón, tenemos que resolver ahora lo que tenemos dentro de las llaves, en este caso 1 menos 3. Como no tengo una multiplicación, no tengo que aplicar la regla de signos, pero si tengo un peso y quiero gastar 3, voy a quedar debiendo 2, así que ese es el resultado de la primera operación. Y en el segundo término vamos a seguir teniendo el menos 1, dividido el resultado de esta cuenta, que como tampoco hay una multiplicación ni una división, lo que vamos a hacer es pensar en plata. ¿Sí? Si yo te debo 9 pesos y te pago 8, te voy a quedar debiendo 1 peso. Ahora seguimos. En el siguiente renglón tenemos que seguir teniendo en cuenta la separación de términos que hicimos al comienzo, ¿sí? Hasta no terminar de resolver todas las operaciones que hay dentro, no podemos cruzar las cosas. Y en este caso lo que tenemos que hacer es sacar las llaves, ¿sí? O mejor dicho, el corchete. Al tener un menos fuera de las llaves, lo que hace este menos es cambiar los signos de lo que tengo adentro. Por lo tanto, esto me va a quedar como más 2. Y acá nos va a quedar este menos y el resultado de esta división. En este caso tenemos que dividir 1 dividido 1, que nos da 1. Y como los dos son negativos, nos va a quedar positivo ese 1. Nuevamente lo mismo, tenemos el más 2. Y acá tenemos que ver, para sacar el paréntesis, qué es lo que tenemos por fuera. Bueno, en este caso por fuera tenemos un menos, entonces nos va a cambiar el signo de lo que tenemos dentro. Entonces nos va a quedar 2 menos 1, que como resultado final nos va a dar 1. ¿Sí? Y ese justamente es el resultado final. Importante a tener en cuenta, que lo podemos hacer para estar mejor organizados, es una vez que separamos en términos en el primer paso, ir marcando esa separación en todos los pasos, para no hacer lío y no mezclar los términos. Fíjense que hasta que no terminamos de resolver cada uno de los términos, no los juntamos, ¿sí? Hasta el último momento tuvimos a los dos términos que teníamos al principio. ¿Por qué es importante esto? Porque los términos nos ayudan a jerarquizar nuestras operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos ayudan a saber qué es lo primero que tenemos que resolver. ¿Por qué?
Porque si por ejemplo nosotros tenemos esta operación, uno la tentación que tiene es resolver primero el 10 más 2 que nos daría 12. Pero como nosotros sabemos que hay que separar en términos y que esos términos se separan en los más y en los menos, sabemos que vamos a tener un término hasta el más y un término hasta donde termina el ejercicio. Por lo tanto, el 10 no lo vamos a poder resolver y lo que vamos a tener que resolver es esta operación. Y en este caso el resultado correcto es 16. ¿Sí? Así que bueno, espero que hasta acá les haya servido el video.